Martín, a partir de Sandokan fuiste lo que seguís siendo hoy, un lector, alguien muy vinculado a los libros, para quien la literatura resulta inseparable de la vida. Eh, la literatura en esta etapa, ¿qué significa para vos? ¿Se ha resignificado? Mm, no, me parece que no, qué sé yo. Lo que, a ver, eh, no, no realmente, no realmente. Trato de seguir siendo lo más parecido a mí mismo que puedo, este, dentro de posibilidades que tengo. Y la lectura, qué sé yo, no creo que haya cambiado. Lo que quizás a veces cambia últimamente es mi punto de vista, digamos. Me pongo del lado de algunos lugares, o sea, me sitúo en algunos lugares como un poco inverosímiles. El otro día me reía, decía que, o pensaba, no sé, que ahora veo los entierros desde el punto de vista del difunto. Pero bueno, supongo que tiene cierto sentido. Y teniendo en cuenta estas mudanzas de puntos de vista, ¿o algún libro que leíste o releíste porque pensaste que este era el momento de leerlo o releerlo? Mm, Se me ocurre, no, no se me ocurre. Eh, a ver. No, porque lo raro es que estoy últimamente tengo como dos líneas de lectura. Una son los libros de los amigos, que decir, últimamente he leído, qué sé yo, el último libro de Juan Villoro, que se llama Yo no soy un robot, o el de Rodrigo Fresán, Los elementos del estilo. Este, y si no me pongo a leer cosas que me digo, ¿para qué estoy leyendo esto si sobre esto se supone que no voy a aprender nada? Qué sé yo, en estos días estaba leyendo un libro de un historiador inglés que nunca me sale el nombre, sobre el mundo clásico. Sí, yo estudié mucho sobre eso, quiero decir, no creo que me entere de nada nuevo. Y sin embargo, no sé, por alguna razón, le sigo dando vueltas a esas cosas. No, no sé, la verdad que no, no tengo un plan en ese sentido, ¿no? Ujú. En vos, Martín, literatura y viaje han estado muy entrelazados. ¿Considerás que viajar también fue una forma de leer? Sí, 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 claro. Por lo menos un intento sí, digamos que es una lectura complicada, hay que aprender a leer, nada, lo que uno ve, lo que podríamos llamar abusivamente la realidad, ¿no? Eh, pero sin duda es de las lecturas más interesantes que uno pueda encontrar, ¿no? Y que están hechas de toda una serie de elementos, quiero decir, sobre todo la escucha, la mirada, la atención, el interés y un poquito de preparación para poder entender un poco más qué es eso que uno está viendo, ¿no? Pero sí, sí, claramente viajar y contarlo es una forma intensa de leer. Ujú. Un momento en que decidiste no ser historiador Sí. y dedicarte a contar historias. ¿Recordás cómo fue ese momento o sumas de momentos que te llevaron a recalcular el rumbo de tu vida? Bueno, viste que uno tiene como mitos de origen, digamos. Yo tengo uno que supongo que será cierto, digamos, sé que la situación fue cierta, eh, vivía en París en ese momento, estudiaba historia y había un historiador que se había tenido que exiliar también, un muy buen historiador que se llamaba Juan Carlos Caravaglia, que era de Bahía Blanca y se especializaba en historia colonial argentina. Y se había tenido que ir y bueno, y era amigo de amigos y nos empezamos a ver con alguna frecuencia porque él era historiador, yo quería hacerlo.
Y me acuerdo bien de una noche que me invitaron a comer a su casa, él y su mujer, y entonces Juan Carlos después me mostró lo que estaba laburando en ese momento, que era el tráfico de yerba mate de las misiones jesuíticas en el siglo XVII. Y me mostró unas como reproducciones, o sea, debían ser fotocopias o así, de viejos pergaminos, digamos, no, de viejos, de viejas listas donde estaban anotadas todas las yerbas, todas las bolsas de yerba mate que mandaban los jesuitas para acá y para allá. Y yo lo vi y me dio una especie de sensación polvorienta. Yo digo, yo no voy a poder pasar la vida, ¿viste? Contando bolsas de yerba mate. Y creo que ese fue el momento en que dije, no, esto no es para mí. Eh, Martín, ¿te pasó escribiendo antes que nada que fuiste recordando cosas que te parecían olvidadas? Sí, sí, por supuesto. Y me sigue pasando, ¿eh? Sabes que, bueno, hice ese libro, incluí muchas cosas que recordaba, dejé afuera otras porque, qué sé yo, en general, porque me parecía que tampoco quería llenar el libro de anécdotas o de pequeñas historias. eh, pero ahora me pasa que con alguna frecuencia me acuerdo de cosas que digo, puta, ¿cómo es que no metí esto en el libro? Hasta tengo un documento ahí en la computadora donde voy anotándolas por si alguna vez me da el valor como para hacer una especie de segunda edición. No es que sean tantas, pero son algunas que me parece que valdría la pena, qué sé yo. Por ejemplo, Estoy tratando de recordar qué ejemplo, porque, a ver, déjame mirar, porque ayer anoté una, pero ahora no me la acuerdo, pero tiene que estar acá, así que puedo mirar. Espérame un segundo. claro que Sí, más sí. vale. Para ser veraz al respecto. A ver, este, no, pero un momento, abrí un documento que no era. Ah, coño, estoy abriendo boludeces, espera. Eh, ah, 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 ah. Mira, sí. Acá está lo que anoté esta mañana, en realidad. Estoy boludo, no me acordaba. Eh, Estaba leyendo en El País, en el diario El País, una nota sobre una película que está por salir acá en España sobre la vida de Gila, aquel humorista, no Ah, sé sí, si sí, vos, extraordinario. Sergio, te Que se debes acordar, ponga, Santiago no, pero ¿eh? que se Que se ponga. ponga, claro. Y y me acordé, una boludez total, que cuando yo me fui de vuelta de la Argentina en el 85, que me fui por un par de años a España, 85, 86, en el barco donde yo me fui estaba Gila y tenía una mesa de póker él a las noches y yo a veces me acercaba, obviamente no podía jugar con ellos porque yo no tenía guita como para bancar esas apuestas, pero a veces charlé un poquito con él y la verdad que me daba mucho, me impresionaba estar hablando con él porque la verdad es un tipo que me parece genial, ¿no? Y bueno, no me había acordado de eso y esta mañana cuando vi eso me acordé de toda la escena que yo y la anoté por si acaso. Y así hay muchas, pero bueno, supongo que nunca lo voy a hacer. Eh, Hay varias cosas, varios puntos de contacto tuyos con Gila. Recuerdo que Gila estuvo preso, por ejemplo, con Miguel Hernández y vos Sí. estuviste a punto de escribir un guión con Pino Solana sobre Miguel Hernández, ¿verdad? Sí, no, el guión lo escribió, sin duda, estaba listo, o sea, el guión lo escribió Pino, yo lo ayudé un poco, pero el autor del guión era él y él iba a hacer la película y estaba todo listo cuando la productora española, era una coproducción francesa y española, la productora española se retiró a último momento, pero bueno, fue una gran frustración y ya que hablábamos de mitos de origen, fue el momento creo en que yo pensé... Bueno, voy a empezar voy a dedicarme a escribir, porque esto del cine, que era algo que me atraía mucho, en Claro. un momento cuando tenía 20 años, digo, te pueden dejar pagando mal, ¿viste? En Ya. cambio, una máquina de escribir y una resma de hojas no me la saca nadie y por lo menos habré escrito aquello que quería hacer. Después que se publique, no se publique es otro asunto, ¿no? Pero sí, ¿sabés qué? Leía hoy.
y eso por suerte a mí no me pasó, que a Gila lo fusilaron. Ujú. Y que lo fusilaron mal, lo fusilaron unos soldados medio borrachos que acababan de afanarse unas gallinas y entonces se habían comido las gallinas, se habían chupado de más y entonces no lo mataron, pero de pedo, quiero decir, quedó ahí como bajo una cantidad de cuerpos muertos y no los remataron, entonces zafó. Eso en el año 39 y de ahí sí, efectivamente, lo llevaron a la cárcel y estuvo con Miguel Hernández. Y era un tipo muy genial, quiero decir, ese sketch que tiene o que tenía de cuando él nació y su madre no estaba en casa y le dijo, pero nunca vuelvas a nacer si yo no estoy en casa, ¿cómo puedes hacer eso? Qué sé yo, son boludeces Una geniales, ¿no? maravilla. Ujú. Faltó un Walsh español para que escribiera Hay un fusilado que vive, ¿no? Sí, exactamente, sí. Parece que fueron dos, contaba él. Uno fue él y otro fue un cabo no sé cuánto que le dieron en la pierna. Y él se lo llevó así como a hombro, cuando ya los soldados se habían ido, que yo se lo llevó cargándolo como muchos kilómetros y lo salvó, aunque no le salvó la pierna. Le tuvieron que cortar la pierna, pero bueno, eso contaba por lo menos. Así que en este caso había dos fusilados que vivían, sí. Hay una vieja canción que cantaba Tita Merelo, Se dice de mí. Uf, sí. No, ¿Sabes un qué? paréntesis. Yo tengo una Sí, gata que ahora no aparece, pero siempre anda dando vueltas por acá, que se llama Tita por Tita Merelo. Así que claro. Claro. no me vengas a correr con eso porque no. Estamos recordando a viejas glorias. Muy bien. Bueno, una de ellas, Tita. Eh, ¿Qué pensás que se dice de vos? O dicho de otra manera, ¿hay algún prejuicio o juicio los demás, que tienen los demás sobre vos que particularmente te joda? Supongo que el que me jode es esa idea de que soy así como presuntuoso o qué sé yo, ¿cómo se dice? Agrandado o vaya a saber qué, ¿no? Yo creo que eso muchas veces se tiene que ver con que soy tímido, ¿viste? Qué sé yo, con que me cuesta estar en ciertas situaciones y entonces puedo parecer así como que me la creo y, ¿viste? Y me pongo arriba del pony, pero la verdad que, qué sé yo, eso sí a veces me jode, pero bueno, es lo que hay, ¿qué va a ser? En todo caso, siempre es mejor una vanidad controlada que una modestia desenfrenada del tipo que lleva a decir como Sor Juana, yo el peor de todos, ¿no? Sí, qué sé yo. Yo tengo, si supongo, lo que vos llamás una vanidad controlada, bueno, qué sé yo, en algún punto, quiero decir, a veces, no sé, a veces, eso no debería decirlo, pero a veces me sorprende algunas cosas que sé. Digo, ¿cómo es que sé esto? Tal cosa, ¿viste? Cualquier cosa, qué sé yo. Una boludez. El día que los españoles reconquistaron Sevilla o conquistaron Sevilla el 30 de mayo de 1248. ¿Qué importa? ¿Viste? ¿Para qué? Pero al mismo tiempo a mí me gusta ser ese imbécil que sabe cosas que no importan nada. Y eso sí me da un poquito de vanidad en un mundo que le da tan poca importancia a cierta forma del saber o de la cultura, ¿no? Ujú. Bueno, un día hablando con Rep sobre vos, y a Ah, propósito de Un día en la vida de Dios, tu novela, ujú, decíamos que qué bueno es poner la erudición al servicio de un buen relato, del entretenimiento del lector en el mejor sentido, ¿no? Y mucha ujú. de esa información que tenés la has usado a los efectos literarios, ¿no? Sí, tratando de que no pase, como vos decís, de que no pase por soberbia, sino que sirva para algo dentro del relato, ¿no? Efectivamente. Este, no sé si eso me salió o no me salió, qué sé yo. Es muy raro. Mira, ahora estaba corrigiendo probablemente termine siendo un libro,
que es como estoy ordenando y arreglando las palabras que voy publicando en el diario El País desde hace unos años, ¿no? Estas columnas que es la palabra tal, la palabra cual. Y entonces cuando lo leo me doy cuenta de que no tengo ni idea, o sea, yo sé cómo lo leo yo encuentro ahí muchas referencias que me interesan o que me parecen boludas o que no sé qué o que no sé cuánto, pero claro, uno no puede tener ni idea de cuánto de eso se transmite, cuánto de eso el lector retoma o incluso qué cosas encuentra el lector que uno no se dio cuenta, ¿no? Y bueno, y está bien que así sea, pero por eso digo que no puedo saber si ese supuesto uso de algunos conocimientos que pueda tener, cómo se leen, si se leen de tal o cual forma, ¿no? Martín, ¿por qué dejaste de escribir en el New York Times? Porque me hinchaba las pelotas que me dijeran lo que tenía que pensar, que yo escribía columnas de opinión y más de una vez me pasó eso que dice el chiste, cuando quieras saber lo que piense, cuando quieras saber lo que pensaste, lo digo, ¿viste? No, si estaba, se suponía que era lo que pensaba yo, no lo que pensaban ellos, y varias veces, bueno, querían hacerme decir X en vez de Y, y a veces me lo banqué, varias veces me lo banqué porque las letras góticas tienen ese atractivo sexual, pero hubo un día que dije, basta, ya está, ya me aburrí, ¿viste? Y lo dejé. ¿Y cuál fue la gota que colmó el vaso? Fue una historia, tenía que ver con lo que yo llamo esta guerra de religiones un poco larvada que hay en América Latina, a la cual no le prestamos mucha atención entre el catolicismo y los evangelistas, digamos. Y, y nada, y creo que por alguna razón les pareció que no lo estaba tratando con el respeto que ellos pretendían, y dije, bueno, mala suerte. ¿Y cuál es la experiencia periodística de la que participaste que te da más orgullo o alegría recordar? Ah, este, a ver, nunca hice un ranking, ¿eh? Así que dame un minuto para pensarlo. La verdad, lo primero que se me ocurre es Sueños de una noche de Belgrano, un programa de radio del año 84 con Jorge Dorio, que bueno, siempre recuerdo con mucho, mucho cariño y entusiasmo, y éramos muy jóvenes y muy nuevitos. De la salud. Salva escaleras, Beatriz. Espera que voy a... Sí. Estoy tratando de apagar el... Sí, ya apagó. Eh, Eso, que lo recuerdo así con mucho cariño y entusiasmo y que fue un poco el principio de muchas cosas para nosotros, ¿no? Así que probablemente tendría que ser ese, pero, a ver, mm, sí, 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 porque después puedo empezar con muchas otras cosas, pero la verdad que aquel programa de radio fue muy decisivo para nosotros y además lo hacíamos con una alegría y con unas ganas y con un placer que creo, no sé si alguna vez volví a tener, porque creo que la radio es un medio que da mucho placer, a mí por lo menos, Ujú, ¿viste? ujú. No es como la televisión que tenés que estar siempre un poco durito y un poco cuidándote, ni es como la escritura donde, bueno, hay que laburar. Yo me juego mucho más cuando escribo algo, ¿no? En cambio, la radio es un lugar donde estás cómodo, tranquilo, charlas, ¿viste? Y siempre quizás lamenté no haber hecho un poco más de radio, en mi vida. Pero el problema que tiene la radio para mí es que para hacerlo en serio hay que hacerlo todos los días y en algún momento yo decidí que no quería estar todos los días en el mismo lugar y entonces no lo hice, pero a veces lo lamento. Recuerdo de la época, desde esa época de Sueños de una noche de Belgrano, me refiero al año 1984, Ujú. fue un programa de una semana que creo que duraba media hora, es más, y lo tenía grabado en cassette
Lo que pasa es que he dejado de escuchar los que hace tiempo, pero lo debo tener, que era todo dedicado a Cortázar que habías hecho, a partir de una entrevista que le habías hecho. Ah, sí, porque eso fue, ¿sabes qué? Fue como de casualidad. Casualidad. Eh, Cuando vino Cortázar en el 80, diciembre, primeros días de diciembre del 83, antes de la asunción de Alfonsín, yo lo entrevisté y eso sí fue de casualidad. Quiero decir, a mí me llamó Héctor Llanover, que era un poeta y librero y que Ujú. además ahora es el, bueno, se murió hace tiempo, pero es el abuelo de mi hijo. Ah, me Que digas. curiosamente, sí, su hija Débora es la madre de mi hijo. Pero en esa época no teníamos esa relación, pero éramos como amigos y eso. Y me llamó para decirme, mira, él le había coeditado un libro, el último, creo, de Cortázar, que se llamaba Los Autonautas de la Cosmopista. Ujú. Que era un viaje que había hecho por unas autopistas francesas con su mujer de entonces, Carol Dunlop, que sacaba las fotos y él escribía cositas, un poco tipo cronopios y famas, ¿viste? Ese estilo. ¿Y qué? Y entonces me llamó y me dijo, mira, mañana nadie sabía que Cortázar estaba en Buenos Aires, me dijo, mañana va a venir Cortázar a la librería. ¿Por qué no venís si querés? Y bueno, quizás le podés hacer una entrevista, cosa que a él además le interesaba para de alguna manera promocionar el libro, y qué sé yo, y parece que tenía confianza en que yo podía hacerlo. Yo era muy nuevito en ese momento. Y fui, y yo no lo conocía a Cortázar. Yo había vivido unos años en París, donde todos los que tenían algo que ver con la Argentina y la literatura le iban a tocar el timbre, pero yo era un poco orgullosito cuando era chico y entonces nunca fui a tocarle el timbre. Y ahí fui a esa mañana a la librería y bueno, y ya nos presentó, que yo le dije, mira, me gustaría hacerte una entrevista. Me dice, sí, sí, claro. Y le digo, ¿cuándo podría ser? ¿Mañana, pasado? Me dice, no, no, ahora. Digo, ¿cómo ahora? Digo, no puede ser, qué sé yo, el sábado, ¿viste? Esto era un miércoles, ponele. Me dice, no, 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 tiene que, si querés hacerla la tenemos que hacer ahora porque después me voy a complicar, qué sé yo. Yo dije, bueno, la haré, pero no había preparado absolutamente nada, que si no iba para entrevistarlo. Y me cagué de miedo, pero bueno, siempre digo que es la peor entrevista que hice en mi vida, pero la verdad que él estaba generoso, habló mucho y qué sé yo. Y, bueno, él nos dijo ese día que había ido que había venido a Buenos Aires para despedirse de su madre. Y parecía razonable, porque era un tipo de casi de 70 años, la Ujú. vieja debía tener que, unos 95, ponele. Y entonces dijimos, bueno, claro, debe estar, bueno, muy mayor, la madre, qué sé yo. Pero 2 meses después se murió él. Entonces ahí entendimos que en realidad había venido a despedirse porque él estaba enfermo, cosa que cambiaba mucho todo. Y yo tenía la grabación de la entrevista y estábamos por empezar Sueños de una noche de verano, iba a Ah, empezar el 1 de marzo. Y cuando llegó la noticia de la muerte, me llamaron de la radio y me dijeron, ¿podemos hacer algo con esas entrevistas? ¿Qué con esa entrevista? Y yo, claro, sí, lo que quieran. Entonces hicieron esa compaginación que vos decís, que creo que se llamaba Cortázar Último Round, por otro claro, libro suyo, claro. y fueron pasando como pedazos, digamos, la entrevista en pedazos. Bueno, y así fue que salió eso, pero qué sé yo. Mm. Martín, ¿cómo era laburar con Jorge en esa época? Bueno, a mí me ha impresionado mucho porque nos entendíamos increíblemente bien. O sea, yo creo que nunca me entendí tan bien con nadie, por lo menos digo, en lo discursivo, digamos. O sea, uno podía empezar una frase o una idea y podía terminarla el otro perfectamente y seguir así durante un rato largo. Realmente estábamos como en una sintonía muy extraordinaria, ¿no? Y eso, bueno, duró unos años, ¿viste? Yo digo que es como, fue uno de mis matrimonios más intensos, pero como todos los matrimonios se acaban, ¿viste? Mm. Y al cabo de los años se pasó, pero durante, qué sé yo, 6 o 7 años fue eso, fue de realmente poder, o sea, cuando estábamos juntos éramos mucho más que cada uno de nosotros por separado, digamos, eso era
quizás la síntesis del asunto, ¿no? Nos potenciábamos mutuamente y era un gran placer. Mm. Bueno, hoy tempranito mencionaste a Juan Villoro, a Rodrigo Fresán. Yo te quiero preguntar, ¿cuál fue el escritor o escritora que más disfrutaste haber conocido personalmente? Ah, mira, la verdad es que yo, algunos escritores que, o sea, preferí no conocerlos personalmente. A veces me acuerdo, otra vez. Bueno, a veces me acuerdo, hay un episodio en Respiración Artificial de Piglia, donde Arno Schmidt, el escritor alemán, vanguardista de los 40, 50, por ahí, va a visitar a su gran ídolo James Joyce, ¿no? Y no saben qué decirse, sobre todo Arno Schmidt no sabe qué decirse. Lo único en lo que engancha es que no me acuerdo por qué dice la palabra Gertrudis y entonces Joyce y dice, ah, Gertrudis, sí, en Irlanda llamamos Gertrudis a las vacas, y eso es todo, ¿viste? El tipo se va destruido. Y a mí a veces me pareció que eso era bastante probable cuando uno conoce a escritores que admira demasiado. Y así fue que, por ejemplo, en el 83, cuando yo volví a la Argentina, empecé a trabajar en Tiempo Argentino, un diario justamente donde lo conocí a Dorio. Y, y ahí me pasaron el teléfono de Borges. Yo no lo conocía, Borges, y me pasaron el teléfono, papelito, me acuerdo, y me dijeron que si querían entrevistarlo fuera, que el tipo estaba aburrido, no tenía nada que hacer, ya casi no veía, que sé yo, y que le gustaba que le fueran a entrevistar, porque por lo menos le daban charla. O sea que aceptaba las entrevistas sin ningún problema y demás. Y, y tuve el papelito encima de la mesa durante todo el año y no lo llamé. Dije, no, ¿para qué? Voy a cambiar la admiración que tengo por este escritor extraordinario por la imagen de un viejito baboso. Prefiero no. Entonces, hay veces en que me pasó eso. Y otras veces no, qué sé yo, al que tuve, perdón un segundo, al que tuve mucho gusto de conocer y de frecuentar, después de haberlo admirado mucho, es a Carlos Fuentes, que yo lo leía realmente con fruición cuando tenía, qué sé yo, 15, 16 años, la muerte de Artemio Cruz, después Cambio de Piel, varios libros de esa época, y tiempo después, que a fines de los 80 me lo presentó un amigo escritor acá en Madrid, y él tuvo qué sé yo, la generosidad de decir que éramos amigos, y cada vez que venía a Buenos Aires nos veíamos, comíamos juntos, charlábamos, y la verdad que a mí me impresionaba, porque era un tipo, además de una cultura extraordinaria, ¿viste? Y bueno, poder, poder considerarlo un amigo me llenaba qué sé yo, de placer, ¿viste? ¿Cuál es el libro de Fuentes que con más entusiasmo recomendás? Y sí, a mí, curiosamente, me gusta mucho uno que se llama Cambio de Piel, que acabo de citar, Ajá. que es un libro como menor, digamos, dentro de, de su supuesta producción, dentro de su producción es un libro supuestamente menor, es un libro que salió yo creo que en el año 67, 68, y que no tuvo mucha repercusión, pero yo me sigo acordando pasajes enteros de ese libro. Lo que tuvo Fuentes, que a mí me gusta reivindicar, es que a diferencia de sus compañeros de boom, digamos, cuando llegó a ¿cómo decirlo?, a una fórmula que funcionaba, que puede haber sido La muerte de Artemio Cruz, que como en ese sentido probablemente es su libro más representativo, en lugar de quedarse ahí como hicieron los otros, él siguió intentando, digamos. Y después en los 70 sacó dos libros muy vanguardistas, Cristóbal Nonato y Terra Nostra, que no eran fáciles. Y en algún punto él quizás sabía que no había conseguido lo que quería, de hecho después volvió a una cosa más tradicional, digamos, ¿no? Pero por lo menos intentó ir más allá, en lugar de quedarse contento y seguir sacando chorizo de la fábrica, ¿no? Martín, cada tanto me entero de alguna reyerta tuya en las redes.
Uf. ¿Pensás que tiene alguna utilidad esas polémicas o las protagonizás de puro caliente nomás? ¿Te referís a alguna en particular o No, no, en líneas generales. No, yo tampoco tengo tantas. Mira, ahora, qué sé yo. Por ejemplo, me decidí a algo que no hacía antes, que era bloquear. A mí me parecía que bloquear, era como un homenaje que no tenía ganas de hacerle a ciertos energúmenos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora bloqueé a todos estos, ¿cómo se llaman? Laje, Ah, Márquez, sí. toda la banda de pseudo intelectuales mileístas que me puteaban todo el tiempo, ¿viste? Y dije, ¿para qué? ¿Para qué necesito este Claro. tipo de cosas? Primero les contesté una o dos veces y dije, pero estoy perdiendo el tiempo como un idiota, ¿viste? Entonces lo bloqueé y ahora empecé con eso. Ujú. No me meto en tanta pelea porque me parece que es, Claro. como dicen acá, puro paripé, ¿viste? Pura cosa para la galería que no sirve para mucho. Ahora estoy viendo qué pasa con el Blue Sky, en lugar Ajá, de hacer- pero, pero está muy chiquito todavía. No sé si vamos a poder, armar algo ahí. Y está el peligro de que sea un club de amigos, ¿viste? De que sea como el lugar claro. donde nos refugiamos los buenos, entre muchas comillas, y entonces, nos decimos, no, por favor, pase usted, no faltaba más, después de usted, tampoco sirve. Y con el riesgo latente de que cuando crezca se termine convirtiendo en la misma cloaca, ¿no? Además, está difícil la discusión, ¿no? Está muy Ujú. complicada. Muy complicado. Para ir cerrando, Martín, bueno, decinos lo que quieras sobre lo que estás viendo de Argentina. Es que, bueno, obviamente lo veo de lejos, pero así como me impresionó mucho cuando fueron las elecciones, que 15 millones de personas votaran a un desquiciado, me sigue impresionando que, bueno, que lo siguen apoyando, mucha gente lo sigue apoyando y entonces me hago preguntas, digo, me pregunto qué es lo que no estoy entendiendo, si acaso, o qué es lo que está pasando. Tenía la sensación hace un año de que cuando pasó todo eso, de que la Argentina no era el país que yo conocía, y lo escribí por ahí, porque la verdad que me sentí muy distante de esos, qué sé yo, de esa mayoría que elegía a este señor, tan agresivo, tan brutal, tan bruto. Este, y ahora lo siguen apoyando. Entonces yo digo, bueno, acá, insisto, hay algo que no estoy entendiendo o lo que creo entender, no sé, no lo comparten no lo comparte la mayoría de mis compatriotas. La verdad que no tengo idea, o sea, estoy como perdido, además porque no solo pasa en la Argentina, sino que pasa en muchos otros lugares del mundo. Ahora vamos a empezar probablemente una serie, pero esto entre nosotros, una serie en el país con Miguel Rep sobre los malos, digamos, como pequeñas biografías de eso, de Milei, de Trump, de Meloni, de todo eso, pero eso no lo digan porque... Este, y es eso, estamos en un mundo donde mucha gente elige a esas personas, ¿no? Entonces, hay algo que a mí se me escapa en todo esto, que me da mucha, qué sé yo, pena y desazón, y qué sé yo qué. Eh, Hablaste del proyecto con Rep y sé que estás Mm. laburando en otro proyecto que de alguna manera tiene que ver con el Martín Fierro. Así que cerremos con unas palabras sobre eso. Sí, el que está laburando es él, porque yo ya lo terminé, así que yo ya hice mi parte. Ahora él está terminando la suya y efectivamente es una biografía, digamos, una historia de la vida de José Hernández contada por Martín Fierro, un poco para vengarse de su autor, en los mismos versos gauchescos en que está escrito el Martín Fierro. Este, entonces, bueno, son eso, unas 200, 300 estrofas que cuentan la vida de José Hernández con resentimiento de parte de Martín Fierro, resentimiento y al mismo tiempo agradecimiento, porque dice, si no fuera por él no me conocería nadie, pero
es un garca. ¿Viste? La primera o la segunda estrofa ya dice, sí, se hacía llamar José Hernández, pero era José Hernández Pueyrredón, ¿viste? Era de Córdoba, de Argentina. Olvídate. Este, y qué cosa que es cierta. Bueno, y ahora Miguel está terminando los dibujos y esperamos publicarlo en los próximos meses. Así que sí, me divertí muchísimo haciéndolo y él la está pasando muy bien también con los dibujos, qué sé yo.